Buenas. En el video anterior mencionamos que aun si una RNN es un modelo diseñado explícitamente para tener memoria sobre su pasado, suele no funcionar muy bien en problemas en que existen dependencias de largo plazo, dependencias largas en el tiempo. En este video vamos a discutir por qué esto sucede y vamos a mencionar algunas ideas que se pueden usar para combatir el problema. Entre otras cosas hablaremos de LSTMs y de la arquitectura encoder-decoder, que es el primer paso hacia los modelos atencionales tan utilizados hoy en día. Ahora, el principal problema que hace que nuestras redes recurrentes tengan dificultades para aprender sobre secuencias largas es el denominado problema de los gradientes desvanecientes, que debiésemos llamar más bien gradientes inestables, porque como veremos, estos gradientes también pueden explotar a medida que se propagan por el grafo. Como hemos visto, al momento de calcular la señal de error que le corresponde a los parámetros de los estados ocultos, obtenemos que la influencia de un parámetro en el tiempo t se da a través de todos los tiempos anteriores. Es justamente esto lo que permite a la red recordar selectivamente el pasado. Si ella entiende, por ejemplo, que es importante recordar algo del dato que vio en el tiempo t igual a 1, si ella entiende que esa información es importante para minimizar el costo en el tiempo t, ella va a intentar modificar sus parámetros para poder recordar mejor ese dato o para recordarlo de manera diferente, de tal forma de minimizar el error futuro. El problema es que para que la red entienda eso, entienda que tiene que recordar mejor el dato que leyó en el tiempo t igual 1 o que tiene que recordarlo de manera diferente, la señal de error que viaja desde el tiempo t hasta t igual a 1, en el pasado, tiene que llegar atravesando una serie de capas que corresponden a todos los estados ocultos en los tiempos intermedios. En ese viaje que se produce desde t hasta el pasado, la señal de error puede dañarse o definitivamente perderse en el camino. ¿Por qué sucede eso? Lo que sucede es que la influencia de un tiempo s menor o igual que 1 en el tiempo t se mide mediante este famoso jacobiano estado-estado, es decir, la derivada del estado en el tiempo t respecto del tiempo s. Eso es la influencia de un tiempo s en el futuro tiempo t. ¿Qué forma toma esa derivada? Bueno, es fácil ver, invocando la regla de la cadena múltiples veces, exactamente t menos s veces, que esta derivada es un producto de tantas derivadas parciales como tiempos intermedios existan entre s y t. Esto ya huele mal. Sucede que si estas derivadas, las que están multiplicándose acá, son muy pequeñas, van a tender a achicarse o desvanecerse exponencialmente rápido en el largo de la secuencia. Si en cambio las derivadas son muy grandes, estas derivadas son muy grandes, lo que va a pasar es que van a tender a agrandarse exponencialmente rápido hasta explotar eventualmente. En efecto, para ver esto con mayor claridad, podemos tomar la norma del jacobiano estado-estado, de esta derivada parcial, e intentar acotarla. Notemos primero que la derivada del estado h en el tiempo k más 1 respecto del estado anterior, h en el tiempo k, que es
uno de los productos, uno de los términos que se multiplican en la productoria, es una matriz, ¿sí? Porque el estado oculto va a estar formado por un determinado número de neuronas, por lo tanto es un vector, y cuando nosotros derivamos un vector con respecto a otro vector, lo que aparece es una matriz. ¿Ya? Entonces cuando tomamos norma ahí, estamos tomando norma de un producto de matrices. Si denotamos por sigma 1 al menor valor singular de esa matriz y por sigma 2 al mayor valor singular de esa matriz, y asumimos para simplificar que esos dos valores son constantes para los distintos k que se multiplican aquí en la productoria, si no es así, basta tomar como sigma 1 al más pequeño de todos y como sigma 2 al más grande de todos, vamos a obtener que la norma del jacobiano estado-estado se puede acotar entre dos valores. Por arriba nos va a aparecer sigma 2 elevado a t menos s y por abajo nos va a aparecer sigma 1 elevado a t menos s. Los dos valores singulares elevados a tantos tiempos como pasos existan entre s y t. Sucede entonces que si sigma 2 es muy pequeño, el mayor valor singular de todas las matrices involucradas acá es muy pequeño, vamos a tener que el gradiente lo vamos a poder acotar por un número aún más pequeño, porque sigma 2 está elevado a t menos s. ¿Sí? Es decir, el gradiente se va a desvanecer exponencialmente rápido cuando s sea mucho menor que t. Si en cambio sucede que sigma 1 es muy grande, vamos a tener que el gradiente explota muy rápido cuando s es mucho mayor que t. Mucho menor que t, perdón. La única forma de evitar que los gradientes no desaparezcan ni exploten en su viaje hacia el pasado es que la norma de todas estas derivadas parciales involucradas en el producto sea aproximadamente 1, es decir, que los valores singulares de las matrices involucradas sean aproximadamente 1. Eso es una condición muy fuerte sobre todas las matrices involucradas en las distintas capas de la red. ¿Cómo resolvemos este asunto? En otras palabras, es muy difícil garantizarlo. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, se han propuesto muchísimas soluciones en el transcurso del tiempo para poder reparar este problema que hace que sea tan difícil entrenar redes recurrentes sobre secuencias largas. Una solución muy antigua, probablemente la primera, ya existía, digamos, en los tiempos de Hochreiter, vimos que la comparaba experimentalmente con su propuesta, consiste en propagar el error usando pequeños lotes de tiempo, tal y como hacemos con backpropagation estocástico, ¿cierto? En que procesamos el dataset, no lo procesamos todo de una vez, sino que lo vamos procesando por pequeños batches o lotes. La misma idea se ha propuesto, pero aplicada al tiempo. Entonces, uno calcula el error en un determinado tiempo, lo propaga solo un determinado número de pasos hacia atrás y después rehace los cálculos. ¿Sí? Va operando por batches de tiempo. Con eso lo que se busca es limitar la distancia entre los tiempos máximo y mínimo entre los que tiene que viajar el gradiente, resolviendo de esa forma el desvanecimiento porque van a ser menos los términos que se multiplican en esta productoria que definía el jacobiano estado-estado. Pero lamentablemente esa idea hace que la red pueda aprender solo de modo indirecto una dependencia de largo plazo, porque si es el tiempo 1, por ejemplo, el que determinaba el error final, el no permitir que el gradiente fluya directamente desde el tiempo final hasta el tiempo 1 va a hacer que la red tenga de todas formas dificultades para aprender esa dependencia en la práctica.
Otra propuesta consiste en utilizar múltiples escalas temporales, como vemos acá abajo, de manera de crear caminos más cortos entre los que pueda viajar la señal de error hacia el pasado, o bien los recuerdos desde el pasado hacia el futuro. Esa idea se ha mostrado bastante eficaz en publicaciones recientes, de modo que es algo que es interesante de monitorear para ver si la literatura, los papers recientes siguen confirmando que esta solución funciona. Sin duda, una de las soluciones más utilizadas hoy en día para resolver el problema de los gradientes desvanecientes es aquella que ideara el mismo personaje que mencionamos cuando introducimos el problema, Hofstadter. Esa solución se denomina LSTM y es uno de los casos más conocidos de arquitectura basada en compuertas. La idea fundamental de este autor es lo que él mismo denomina un carrusel de memoria. La idea es crear un carrusel en el que queda atrapado un recuerdo del pasado y que satisface dos condiciones importantes. Primero, se libera selectivamente dependiendo de lo que haya entrado en un determinado instante de tiempo y del estado oculto de la red en ese momento. Segundo, se modifica selectivamente, es decir, se mezcla con otros datos o recuerdos de manera también controlada. Esto se logra introduciendo la idea de una celda LSTM. Una celda LSTM, que está representada aquí abajo, va a ser esencialmente un estado o capa recurrente de la red protegida por una cáscara, ¿cierto? Protegida del exterior mediante compuertas. Esta cáscara va a tener fundamentalmente dos compuertas. Una que controla lo que entra desde el exterior, la compuerta de entrada, la input gate, y otra que controla la salida desde datos al exterior. Sería esta de acá, la compuerta de salida a la output gate. La celda mantiene un estado interno que vamos a denominar C en el tiempo t, y ese estado representa la memoria recurrente de la red. Sobre esa memoria, la red puede escribir nueva información que necesite recordar en el futuro o simplemente leer información en un determinado tiempo para determinar el estado que le va a mostrar a todas las otras capas o neuronas de la red. La modificación de la memoria en el tiempo t se va a producir solo si la compuerta de entrada se abre en ese instante de tiempo. Si la compuerta de entrada está cerrada, no se va a escribir nada en la memoria y la memoria va a quedar intacta para el futuro. Ct va a ser igual a Ct-1 porque la compuerta está cerrada. ¿Sí? Si la compuerta en cambio está abierta, se va a escribir un cierto valor, en realidad un vector de valores, en la memoria interna. ¿Cómo se determina el estado de la compuerta y la cosa que se escribe una vez que la compuerta se abre? Para resolver ambas preguntas se utiliza una capa densa tradicional. Se va a tener una matriz UI que se aplica sobre el dato de entrada que haya llegado en ese tiempo y se va a tener también una matriz WI que se aplica al estado oculto que la celda haya liberado en el tiempo anterior. El resultado de esta combinación lineal se pasa, como siempre, por una función no lineal que en este caso va a ser una sigmoidal, de tal forma que nos permita obtener valores entre 0 y 1. 0 va a representar el cierre total de la compuerta
y 1 la apertura de la compuerta. En el caso en que se decida escribir algo en memoria, ese algo, esa nueva información, se va a determinar usando exactamente la misma operación. Se va a aplicar una matriz U a la entrada, una matriz W al estado oculto que se haya liberado en el tiempo anterior, y eso se va a pasar por una función de activación no lineal, que podría ser también una función sigmoidal, pero acá somos un poco más flexibles porque esto, digamos, no necesariamente tiene que estar entre 0 y 1. ¿Cómo se determina el estado de la compuerta de salida? ¿Y qué se muestra a las demás unidades cuando la compuerta se abre? El estado de la compuerta se va a determinar usando la misma operación que hemos visto para la compuerta de entrada, pero con matrices diferentes propias de esa compuerta. Es decir, la matriz que se le aplica al dato de entrada y la matriz que se le aplica al estado oculto anterior van a ser características de esta compuerta y por eso las denotamos como U sub O y W sub O. Al igual que en el caso de la compuerta de entrada, es muy importante emplear acá una función de activación sigmoidal que asegure que el valor entregado está entre 0 y 1, donde 0 nuevamente representa el cierre total de la compuerta y 1 la apertura total de la compuerta. El estado que se muestra en el tiempo t y que pueden usar las demás capas de la red, por ejemplo la capa de salida para producir un observable, una respuesta, se sigue denotando h de t y se calcula como una no linealidad aplicada al estado de la celda, digamos, multiplicado esto por la compuerta de salida, de tal forma que se muestre algo hacia el exterior solo cuando la compuerta está abierta. ¿Qué es lo que se logra con este complejo mecanismo de compuertas? La idea es preservar mejor la información que tiene que viajar desde el pasado hacia el futuro. Como vemos aquí, la red puede coordinar inteligentemente sus compuertas, las compuertas de entrada y salida, para que un recuerdo viaje prácticamente intacto desde el pasado hacia el futuro, independientemente de qué tan distante sea ese futuro. Si este es el tiempo 1 y este es el tiempo 6, basta que las compuertas de entrada estén bloqueadas desde el tiempo 2 al tiempo 6, como vemos aquí, para que ese recuerdo que se escribió en la memoria en el tiempo 1 viaje de manera completamente inalterada hacia el tiempo 6, hacia el futuro. Esa es la idea básica de la celda, ¿sí? Proteger la memoria con compuertas. Y compuertas que van a ser sensibles al contexto porque se van a abrir o se van a cerrar dependiendo de lo que entró en cada instante de tiempo y dependiendo de lo que del estado oculto del modelo, ya que representa un resumen en el fondo del pasado, ¿sí? En la memoria del modelo. Bueno, 2 años después de la introducción de este modelo, en el 97 se introdujo el modelo, esto es del 99, Felix Gers, del mismo laboratorio, como podemos verificar acá, en el que se ideó la LSTM, en Lugano, propone la incorporación de una tercera compuerta que forma parte del modelo que hoy se considera estándar, la compuerta del olvido, Forget Gate. La motivación para introducir este nuevo elemento a la celda es que como las compuertas no toman solo los valores 0 y 1, sino que toman valores entre 0 y 1 por el uso de una función de activación sigmoidal, la unidad de memoria puede acumular fragmentos de información en cada instante de tiempo. La compuerta no va a estar perfectamente abierta ni perfectamente cerrada. Y esos pequeños fragmentos de información
que se filtran pueden terminar haciendo explotar la celda. Se propone entonces introducir una modificación al carrusel básico que consiste en permitir el reseteo total de la memoria en cualquier instante de tiempo. Esa operación de borrado la controla la nueva compuerta, la compuerta FDT, que nuevamente va a tomar valores entre 0 y 1. El valor de esta compuerta se va a determinar como de costumbre, aplicando una transformación lineal al input y al estado oculto anterior con matrices propias de esa compuerta y pasando el resultado por una función sigmoidal. En realidad es la otra, es esta. UDF aplicado al dato en el tiempo t, WDF aplicado al estado oculto en el tiempo anterior y eso pasado por una función sigmoidal. El mismo autor propuso más tarde otras modificaciones de la celda LSTM básica, por ejemplo el uso de la unidad de memoria interna en vez del estado oculto que se libera hacia las otras unidades del grafo para controlar los estados de las compuertas. Pero esto no se ha transformado en un estándar, ¿no? De todas formas el modelo está disponible en algunas librerías por si les interesa probarlo. Probablemente la modificación más importante de la LSTM ordinaria es la que propuso en cambio Cho hacia el 2014, hace poco. En este famoso trabajo, ¿sí? En ese trabajo, digamos, el objetivo de Cho no es tanto obtener un modelo más efectivo que supere en términos de accuracy o de performance predictiva a la LSTM básica, sino mejorar la eficiencia. Como en la práctica la red va a estar formada por múltiples celdas LSTM, no vamos a tener una, sino que vamos a tener, así como teníamos muchos filtros en una CNN, muchas neuronas en una red feedforward tradicional, acá vamos a tener muchas celdas de memoria. Y cada celda, como ven, está controlada por un montón de matrices. Entonces es importante, digamos, que considerar la complejidad computacional de esto en la práctica. Lo que propone Cho es eliminar la compuerta de entrada, combinándola con la del olvido, y usar un único estado interno, tanto para representar la memoria de la unidad, como el estado que se muestra al exterior, el estado oculto. O sea, CT y HDT se reducen a una sola variable que es HDT. En este modelo se representa como HDT, ¿sí? Y dos de las compuertas se fusionan en una sola. ¿Ya? En otras palabras, la celda queda con solo dos compuertas. La compuerta Z que vemos acá y la compuerta R, que es de reseteo. En ecuaciones, digamos, tenemos estas cuatro que resumen todo el comportamiento de la celda. Lo que sucede es que con esta modificación, como eliminamos una compuerta y uno de los estados internos de la celda, vamos a ahorrar dos matrices para procesar el input y dos matrices para procesar los estados internos anteriores. Y eso significa a la larga bastantes menos parámetros entrenables porque, como les digo, no vamos a tener una celda del LSTM, sino que vamos a tener un montón. ¿Sí? Entonces son bastantes las matrices que se ahorran, casi la mitad. ¿Ya? El modelo se denomina GRU, Gated Recurrent Unit, y es seguramente el modelo basado en compuertas más utilizado en procesamiento del lenguaje natural. De hecho, esto fue propuesto en una conferencia de esa área. Recientemente, Greff compara una serie de variantes de la LSTM original
sin encontrar diferencias significativas en términos de desempeño, como vemos acá. Una conclusión relevante, sin embargo, es que la presencia de la compuerta del olvido de Greff o su equivalente en el caso de las GRU, ¿cierto?, tiende a correlacionarse con los mejores resultados observados empíricamente. La compuerta del olvido en el caso de la GRU sería la R, la que controla el eventual reseteo de la celda. Ok, dicho eso, entonces no hay diferencias significativas entre los modelos basados en compuertas que usan compuerta del olvido. Podemos resumir el trabajo de Greff así. ¿Cómo aprenden estas redes? Bueno, la respuesta es exactamente igual que antes. Podemos, me refiero a Hellman, ¿sí? Podemos desarrollar la red y dividir el proceso de entrenamiento en dos partes. El forward pass, que consiste en activar todos los distintos estados ocultos, en este caso de los distintos tiempos, dado un patrón de entrada. Y después el backward pass, que correspondería a propagar hacia atrás las señales de error desde la capa de salida, en este caso sería el último time step. Durante el forward pass, primero activamos las compuertas. Luego, activamos o calculamos el estado interno de la celda. Y finalmente, calculamos el estado a mostrar. ¿Ya? En el caso de esto, pensando en el STM, en el GRU coincide. El backward pass lo operamos de manera exactamente inversa. Con la señal de error que recibimos eventualmente de las capas o de las unidades que hayan consumido los datos que esta celda entregó, vamos a calcular el gradiente para la compuerta de salida. Luego vamos a calcular el gradiente para el estado de la memoria interna. Con esos dos gradientes, no es difícil calcular el gradiente de la compuerta de entrada, del olvido y eventualmente de la activación que describimos en la memoria. Aquí están los detalles para la compuerta de entrada, aquí para la compuerta del olvido y finalmente los detalles para la activación que se escribe en memoria. Vemos que el procedimiento para entrenar estas celdas es muy parecido a lo que ya hacíamos con las redes recurrentes de Hellman. Pero si esto es tan parecido, ¿por qué ahora no se desvanecen o explotan los gradientes? Simple. Así como la red podía aprender a sincronizar sus compuertas para mandar de manera casi intacta información hacia el futuro, también la red puede aprender a coordinar las compuertas para enviar los gradientes de manera intacta desde el futuro hacia atrás en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, para enviar un gradiente desde el tiempo 4 hasta el tiempo 1, basta que la compuerta de entrada, que está representada aquí abajo, ¿cierto?, se mantenga cerrada en t igual a 2, t igual a 3 y t igual a 4, y que la compuerta de salida esté cerrada en t igual a 2, t igual a 3, para que este gradiente se propague de manera intacta hacia el tiempo 1. En realidad también se requiere que la compuerta del olvido esté apagada en todo ese intervalo de tiempo, ¿sí? Y en ese caso el gradiente va a fluir de manera perfecta hacia el pasado. Así se resuelve el problema de los gradientes desvanecientes explosivos, porque en otras palabras lo que está pasando es que la red crea saltos temporales. El hecho de que todas las compuertas estén cerradas en estos tiempos intermedios que van del tiempo 1 al tiempo 4,
hace que para el tiempo 4, el dato que se leyó en el tiempo 1 es como que se hubiese leído en ese mismo time step. Y eso permite que el gradiente le llegue de manera directa al tiempo 1. Y que por lo tanto, si esa señal de error indica que hay que recordar mejor ese dato, efectivamente la red aprenda eso y se logre. ¿Ya? Así se evita el problema de los gradientes desvanecientes y explosivos. Naturalmente esto no funciona de manera perfecta en la práctica, porque las compuertas, por un lado, las compuertas no se cierran completamente, vimos, porque el cero exacto no lo va a entregar nunca la sigmoidal. Eso por un lado. Y por otro lado, la red tiene que aprender a sincronizar sus compuertas y eso puede ser no tan fácil. Aquí las tenemos cerradas o abiertas a mano y vemos entonces que manualmente logramos crear un canal seguro para propagar los gradientes hacia atrás. Pero la red tiene que aprender eso, ella sola. Y puede que no lo logre de manera tan simple. Y eso hace que, si bien las LSTMs en general representan una mejora con respecto a las redes de Hellman en la mayoría de las aplicaciones, no basten en todos los problemas. Una solución que suele combinarse con las LSTMs para mejorar aún más su habilidad de procesar secuencias largas y de aprender dependencias largas es la idea de la bidireccionalidad. En vez de operar solo en una dirección, solo en la clásica dirección de izquierda a derecha, en que se lee la secuencia, la red puede consumir estos datos de atrás para adelante y de adelante para atrás. ¿Por qué no? Los estados ocultos que liberan estas dos redes, en el fondo se va a tener una red que va a procesar de izquierda a derecha y otra red que va a procesar de derecha a izquierda. Entonces, si el problema era recordar los estados iniciales, ya no lo tenemos, porque para una de las redes, los tiempos iniciales van a ser los finales y los tiempos finales van a ser los iniciales. Los estados ocultos que liberan estas dos redes que operan en direcciones opuestas en los diferentes time steps, o sea, una va a liberar H1, H2, HT, digamos de izquierda a derecha, y la otra va a liberar H1, H2, HT de derecha a izquierda, se pueden combinar en un solo gran vector que puede usarse para alimentar las capas de salida u otras, digamos, capas de la red. ¿Se lo dijimos? Discutamos ahora el modelo encoder-decoder, también conocido como sec-to-sec. Esta arquitectura aparece más que para resolver el problema de los gradientes desvanecientes. Aparece para superar algunas limitaciones del modelo Hellman, en que las LSTMs no brillan, ¿sí? Y que aparece cuando uno quiere resolver problemas de aprendizaje en que la entrada es una secuencia y la salida es también una secuencia. Este problema aparece con mucha frecuencia en el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, en traducción, nosotros tenemos que tomar una secuencia de palabras de un idioma y producir una secuencia de palabras en otro idioma. Si bien el modelo Hellman permite abordar problemas secuencia-secuencia, de hecho la función objetivo considera una secuencia de entrada y una secuencia de salida, lo hace con dos restricciones bien fuertes. La primera es que tanto la secuencia de salida como la secuencia de entrada deben tener exactamente el mismo largo. Esto sucede porque la red libera un elemento de salida tan pronto como consume un elemento de entrada. Eso se ha resuelto en algunas aplicaciones, permitiendo que la red libere un símbolo especial
que representa una no respuesta. Sin embargo, no es claro cómo manejar el caso en que la salida debe ser más grande que la entrada. El problema de fondo es que el alineamiento de las secuencias de entrada y de salida no se conoce a priori. Es posible que para producir el primer elemento de salida, por ejemplo en un problema de traducción, para producir el primer elemento de salida en un idioma, tengamos que considerar o se necesite ver el último elemento de la secuencia de entrada. Podría ser que la dependencia del primer elemento de salida sea con el último de entrada. Y que para producir el segundo elemento, la red en realidad necesite ver uno del medio, además uno del inicio, etc. No se conoce a priori cuál es el alineamiento de dependencias que se va a producir entre la secuencia de entrada y la secuencia de salida. Antes de resolver la tarea, no sabemos cómo sincronizar los tiempos de lectura de la señal con los tiempos de producción de los elementos de salida. La idea básica para resolver este problema y poder producir secuencias de largo variable, largo diferente a la entrada, ¿ya? Y con alineamiento, digamos, arbitrario, va a ser romper justamente el alineamiento forzado que tiene la fase de lectura del input con la fase de generación de la salida de la arquitectura Hellman. Que esto esté sincronizado con esto. Eso es lo que vamos a romper. Y la solución después de verla nos va a parecer evidente. Lo que vamos a hacer es separar las fases de lectura de la secuencia de entrada y de síntesis de la salida usando dos redes recurrentes diferentes. La fase de lectura del input la va a realizar una primera red recurrente que vamos a denominar el encoder. Entonces, el encoder va a leer la secuencia de entrada, por ejemplo, la frase en el idioma original. Esta red va a consumir los inputs elemento a elemento hasta terminar en un cierto estado oculto, H, después de haber consumido toda la secuencia, que podemos considerar el resumen, la síntesis de todo lo que ha visto. Una segunda red recurrente, que vamos a denominar el decoder, está acá, va a tomar ese estado oculto, a veces denominado vector de contexto, y va a iniciar la síntesis de la salida elemento a elemento, tiempo dopo tiempo, time step, secuencialmente, digamos, elemento a elemento, considerando el contexto en que se requiere la respuesta, que es el que le entrega el encoder. ¿Sí? Entonces el encoder lee la secuencia, genera un vector de contexto que después va a usar el decoder para producir la salida elemento a elemento. Para implementar la fabricación de este vector de contexto HT y bueno, digamos, toda la computación que efectúan estas redes, podemos recurrir a capas tipo las que usa Hellman, es decir, capas densas, o bien emplear una arquitectura LSTM o una GRU, como nosotros nos parezca mejor, digamos, nos parezca más apropiado. Generalmente en lenguaje natural se adoptan GRU. Lo esencial acá es que tanto el encoder como el decoder son redes recurrentes que difieren de las que hemos visto, en que el encoder ya no produce respuestas, solo lee y produce el vector de contexto, y el decoder ya no consume inputs, ven acá que no consume inputs, sino que solo se alimenta del vector de contexto que haya producido el encoder. Las modificaciones más relevantes de esta arquitectura fueron propuestas por Cho
en el mismo trabajo en el que propuso las GRU, ¿sí? En este famoso trabajo del 2014. La primera modificación que propone Cho consiste en equipar el decoder con un nuevo tipo de recurrencia. Fíjense acá. Que ya había sido considerada en los años 80 por investigadores como Michael Jordan, famosísimo investigador en inteligencia artificial, y que consiste en condicionar la predicción del decoder en el tiempo t a la predicción que haya realizado en el tiempo anterior. O sea, aquí en el tiempo 2, por ejemplo, nosotros consideramos la predicción que haya hecho el modelo en el tiempo 1. La gran ventaja de este tipo de recurrencias desde la salida es que en la fase de entrenamiento uno puede usar las predicciones que debiese haber dado el modelo, es decir, los verdaderos valores de salida, en vez de las predicciones obtenidas para condicionar la predicción en un determinado tiempo. Es decir, acá cuando entrenamos a la red y la hacemos predecir I2, en vez de darle I1, que sería su predicción en el tiempo 1, le damos el verdadero valor que debiese haber salido ahí. Por ejemplo, la palabra, la primera palabra de la traducción correcta. ¿Sí? Ese mecanismo se denomina teacher forcing, ¿eh? Y permite acelerar el entrenamiento, el aprendizaje, tanto desde el punto de vista, digamos, de predictivo, como desde el punto de vista computacional, porque se puede paralelizar esa forma de entrenamiento. Otra modificación, ahí está lo de Jordan. Otra modificación propuesta, ahí está. Ahí está. Otra modificación relevante propuesta por Cho consiste en alimentar el decoder con el vector de contexto C sintetizado por el encoder en cada uno de los tiempos de decodificación. Es decir, desacoplar aún más el proceso. El vector de contexto no se usa para inicializar el modelo de decodificación, sino que se le presenta como input en cada time step. Naturalmente, eso permite a un bajísimo costo en términos de parámetros entrenables, porque solo vamos a tener que permitir que el decoder lea un input, un vector de contexto, nos permite obtener que el decoder no olvide el contexto en el que tiene que hacer la decodificación a medida que pasa el tiempo. Porque en el modelo anterior, si la secuencia de salida era muy larga, puede ser que después de un tiempo el decoder olvide el contexto C en el que tenía que trabajar. Mientras que ahora se lo estamos presentando en todos los time steps. Ese modelo se denomina red recurrente condicional y es digamos, otra modificación relevante propuesta por Cho en el trabajo del 2014. Bueno, tanto como ya les había dicho, tanto el encoder como el decoder pueden ser implementados utilizando cualquier red recurrente que se desee. Y naturalmente, tanto decoder como encoder pueden ser enriquecidos en términos de expresividad usando tantas capas ocultas como resulte necesario para una tarea. Cuando esto se aplica al encoder, que es lo más frecuente, ya no se va a producir un solo vector de contexto como vemos acá, sino que se van a producir múltiples vectores de contexto, uno por cada nivel o capa oculta.
Mientras más alto sea el nivel de procesamiento, más abstractas se esperan que sean las características extraídas desde la secuencia de entrada como contexto. Esos contextos parciales después pueden ser agregados de alguna forma, usando alguna operación, en un vector de contexto final. Para permitir que las características construidas sean también más generales a medida que se avanza en profundidad, es decir, que se refieran a un tiempo más amplio o a un número más amplio de elementos, es decir, que por ejemplo esta característica sea un resumen de todo un subconjunto de elementos de la secuencia, se han propuesto también múltiples formas de bidireccionalidad que permitan que los estados futuros también participen. Por ejemplo, el tiempo t participe también en la síntesis del vector de contexto del tiempo 1. Eso se logra con la bidireccionalidad. ¿Ya? Se van a tener, esencialmente se van a tener dos redes, una red forward que recorre la secuencia de izquierda a derecha y una red backward que lo hace en el sentido opuesto, igual como habíamos visto. Para terminar esta parte, les dejo una pregunta que representa el punto de partida de lo que se denominan los modelos atencionales y que hoy representan el estado del arte en el procesamiento del lenguaje natural. Si en cada instante de tiempo el encoder devuelve un estado oculto, ¿por qué lo obligamos a entregarle un solo vector de contexto al decoder? Mejor dicho, ¿por qué no permitimos al decoder acceder a todos los estados ocultos que haya sintetizado el encoder mientras estaba leyendo la secuencia de entrada? Ya están calculados esos estados. ¿Por qué no le permitimos simplemente el acceso a toda esa información y lo obligamos a leer solo el vector de contexto? Mejor aún, ¿por qué no le permitimos al decoder combinar de alguna forma los estados ocultos del encoder cada vez que necesita hacer una predicción? Por ejemplo, si en el tiempo S en que necesite sintetizar el esésimo elemento de la salida, le permitimos hacer una suma ponderada de los estados ocultos producidos por el encoder durante la lectura de la secuencia de entrada, lo que podríamos pensar es que el decoder está poniendo más atención a diferentes partes de la entrada para hacer una predicción, tal y como probablemente haría un humano en el caso de una tarea compleja. Es decir, para producir, por ejemplo, la última palabra de la traducción, el decoder podría poner más atención a la primera palabra y a la última en un determinado idioma. Es decir, darle un mayor peso al estado oculto que ya se haya sintetizado en el primer time step del proceso de codificación y el último time step, en vez de tener que leer siempre el mismo vector de contexto. Esa es la clave de la idea de atención, que hoy en día representa, digamos, una de las áreas más activas, ¿ya? Y de mayor interés en el mundo del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, chicos, con este último video me despido. Espero haberles entregado algo útil. Fue difícil presentar en tan poco tiempo tantos contenidos, así que espero haber hecho una buena síntesis, mostrándole las
inmensas oportunidades que ofrece hoy en día el área de Deep Learning y de redes neuronales, y sobre todo dejándolos motivados para seguir aprendiendo. De verdad, un gustazo, y cualquier duda que tengan me contactan. Para eso estamos. Chao, chao.